Hola, buen día chicos, les doy la bienvenida a esta clase que corresponde a las etapas de la fecundación, también denominada fertilización o concepción. Antes de iniciar la explicación de este proceso biológico tan importante, es necesario repasar las estructuras que van a intervenir en este proceso. Por un lado, vamos a explicar las partes del óvulo y posteriormente las partes del espermatozoide. Cuando repasamos ciclo sexual femenino, hablamos que en una parte de este ciclo, por mecanismo de inducción hormonal, uno de los folículos maduros llega a su óptimo desarrollo y en un determinado momento ocurre un proceso que se denomina ovulación. En ese momento el folículo ovárico se rompe y sale el óvulo. Ese óvulo tiene las siguientes partes: una serie de células que lo rodea, que recibe el nombre de corona radiada. Debajo de esta corona radiada presenta una zona que recibe el nombre de zona pelúcida, y luego podemos observar a este óvulo con las características propias de las células que ustedes ya conocen. En esta zona está ubicada la membrana plasmática, luego el citoplasma, y en este interior va a estar ubicado el núcleo, con los cromosomas correspondientes. Cuando se desarrolló el sistema reproductor masculino, hemos hablado de las partes del espermatozoide, que es importante en este momento repasarlas. Cada espermatozoide consta de una cabeza, de un cuello, que está anexado a una pieza intermedia, y de una cola. En la cabeza es importante que ustedes puedan reconocer que allí va a estar ubicado el núcleo, con los cromosomas correspondientes. En la parte de la cabeza se encuentra por fuera una estructura denominada acrosoma, que está llena de enzimas necesarias para la intervención en una de las etapas del proceso de la fecundación. En el cuello, en esta zona intermedia, se encuentran mitocondrias, que son aquellas organelas capaces de generar suficiente energía para poder movilizar esta parte final que recibe el nombre de flagelo, y es aquel que le va a dar la motilidad al espermatozoide para poder desplazarse. En esta parte del video, donde habla las etapas de la fecundación, estamos viendo el mecanismo de inducción hormonal que va a permitir a los folículos ováricos realizar su proceso de maduración. Aquí estamos en presencia de un folículo maduro. Este folículo maduro se está preparando para iniciar, por ese mecanismo de inducción hormonal, su proceso de ovulación. Esto va a requerir de un desplazamiento dentro del ovario hasta lograr este proceso de ruptura del folículo y salida del ovario. Aquí van a ver cómo ocurre este proceso. Se hace protusión y se produce la salida del óvulo, como si fuera una especie de estallido, y ahí sale el óvulo. Mientras se produce la salida de este óvulo, es arrastrado por las fimbrias del tercio exterior de las trompas de Falopio, y este óvulo, a medida que se desplaza,
va saliendo a su encuentro o no con los espermatozoides. En el caso de que existiese una relación sexual, por cada eyaculación aproximadamente se produce entre 300 y 400 millones de espermatozoides. Solo algunos de ellos llegan durante todo ese recorrido al tracto genital femenino, específicamente hacia la zona de esta trompa de falopio que ha recibido al óvulo. Ustedes están viendo aquí las etapas de contacto que están teniendo los espermatozoides con el óvulo. Algo muy importante para tener en cuenta es que el proceso de fecundación es altamente específico. No cualquier espermatozoide fecunda el óvulo. Primeramente tiene que ser bioquímicamente compatible y después genéticamente compatible para llevar en sí al proceso de fecundación. Están apreciando aquí las distintas etapas por las cuales el espermatozoide va a atravesar este óvulo. Tenemos una etapa de contacto con la zona radiada o corona radiada, una etapa donde el espermatozoide atraviesa esa corona radiada y es aquí donde las enzimas del acrosoma son necesarias para atravesar la zona pelúcida. Una vez que atraviesa la zona pelúcida, pasa por una especie de espacio perivitelino que está dado entre la zona pelúcida y la membrana plasmática del óvulo, y el espermatozoide logra atravesarlo. Una vez que estamos en esta instancia, el espermatozoide ingresa al óvulo y pierde la cola. Esta es la explicación de otro autor respecto a las etapas de la fecundación, teniendo en cuenta la distinta fase de penetración del espermatozoide en el óvulo. Tenemos una etapa de fijación. Aquí está la etapa bioquímicamente compatible. Solamente uno tiene la bioquímica proteica necesaria para ser compatible con esta zona que es la corona radiada del óvulo. Luego realiza una situación denominada reacción acrosomal, es decir, estas enzimas comienzan a activarse para dar lugar a la penetración de la zona pelúcida. Una vez que atraviesa la zona pelúcida, pasa a ese espacio perivitelino para luego atravesarlo. Y es aquí donde comienza a hablarse propiamente de un proceso de fecundación. En este proceso de fecundación ingresa el espermatozoide, hay una entrada y como este espermatozoide ya es bioquímicamente compatible, se va a producir en el interior esta descarga de gránulos corticales que son una serie de enzimas necesarias para dar aviso que otros espermatozoides no ingresen. Una vez que está allí se produce la condensación del núcleo masculino. En esto podemos apreciar a la membrana plasmática del espermatozoide. En su interior están los cromosomas y este pronúcleo masculino se va a unir al pronúcleo femenino. Se unen los 23 cromosomas masculinos a los 23 cromosomas femeninos. Hasta aquí hemos hablado teóricamente de las etapas de la fecundación. Aquí lo que vamos a observar es visualmente cómo ocurre estas etapas una vez que el espermatozoide ha atravesado la corona radiada, atraviesa la zona pelúcida, se envía esa comunicación química de los gránulos corticales, pierde la cola, ingresa directamente al núcleo
La zona de la cabeza se expande con sus cromosomas y estos cromosomas van a entrar en contacto con los cromosomas del óvulo. Se puede apreciar aquí las etapas de fecundación propiamente dicha en una imagen de una electronmicrografía. Se está llevando a cabo la fusión de los pronúcleos masculino y femenino para dar lugar al óvulo fecundado. Y aquí se inició el proceso de desarrollo embrionario.